Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo workshop de Pandora FMS. Hoy hablaremos de los cuadros de mandos que podemos crear en la consola web de Pandora, las consolas visuales y los dashboards. Mi nombre es José Almendros y trabajo en el departamento de operaciones de Pandora FMS. Seré el encargado de impartir este workshop de hoy. Sobre las consolas visuales explicaremos qué son y cada uno de los elementos que podemos añadir en esa propia consola visual y crearemos una de ejemplo. Sobre los dashboards veremos también para qué podemos utilizarlos en Pandora, cómo crearlos y varios tipos de widgets que podemos añadir a los mismos. Vamos a empezar por las consolas visuales. Una consola visual básicamente es un lienzo en blanco sobre el que podemos representar de manera gráfica distintos elementos de nuestro entorno de monitorización como valores de módulos o gráficos sobre una imagen de fondo. De forma que podemos obtener información de nuestra monitorización de un vistazo de una forma muy rápida. Aquí tenemos una consola visual de ejemplo que básicamente tiene de imagen de background un mapa del mundo y tiene el mismo tipo de elementos que son static graphs, ya lo veremos qué son y lo que hacen, de encima de cada uno de los distintos países. Cada uno de estos puntos, que es el static graph, puede hacer referencia a el estado de los CPDs que tengamos distribuidos por del mundo. CPDs de nuestra empresa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues, que estarían el estado de los CPDs de todos los países bien, pero que aquí en España tenemos un problema con uno. Si pulsamos sobre este icono, nos enlaza a otra consola visual que sería el mapa de España y podríamos ver que aquí en Madrid habría algún tipo de problema. Esto nos enlaza a una última consola visual en la que vemos aquí claramente representados pues, distintos equipos de red de nuestro CPD y vemos que hay un problema con uno de ellos. Estas imágenes realmente hacen referencia al estado de módulos que ya tenemos que tener previamente monitorizados en nuestro entorno, con lo cual la creación de estas consolas visuales o los dashboards pues será uno de los últimos pasos que hagamos en nuestro despliegue de monitorización, porque previamente tenemos que tener ya desplegado que vamos a monitorizar en nuestro entorno. En este caso, pues yo tengo aquí mi agente con distintos módulos que serán los que vamos a añadir a nuestra consola visual. Esta será la consola visual que yo he creado de ejemplo y vamos a intentar crear una más o menos parecida. Tiene distintos elementos distintos y explicaremos pues, cada uno de los elementos que podamos ir añadiendo a la consola. Para crear una nueva consola visual debemos irnos al menú Topology Maps, Visual Console. Aquí veremos todas las que ya están añadidas en nuestro entorno, que podremos copiarlas o eliminarlas. Para crear una nueva tenemos que pulsar aquí en este botón que pone Create. Lo primero que tenemos que establecer es un nombre para nuestra consola visual, el grupo que podrá visualizar esta consola, ¿vale? Los usuarios que tengan permiso sobre el grupo que le pongamos aquí, pues podrá visualizar esta consola en su consola web de Pandora. Si ponemos el grupo All, pues los usuarios que tengan permiso sobre cualquier grupo podrán visualizarla. Esto sería para cargar la imagen de fondo que queremos añadir para nuestra consola. Podemos añadirla cargando de nuestro ordenador o bien seleccionándola aquí en una lista de imágenes que ya vienen preinstaladas en el sistema. Yo voy a utilizar esta, por ejemplo, para crear la consola visual de antes. Podemos establecer el color del fondo, que es útil sobre todo si no hemos establecido una imagen de fondo. ¿Vale? Porque si ya estamos establecido una imagen, pues no se va a ver ningún color de fondo, porque va a estar la imagen. Aquí podemos establecer el tamaño de la consola visual, viene ese tamaño por defecto, pero nosotros podemos ponerle el que queramos. Yo, por ejemplo, voy a crear que se ajuste el tamaño de la resolución de mi pantalla, que será 1920 por 1080. Podemos marcar la consola como favorita, que esto es simplemente para en este menú de Visual Console, que aparezca un desplegable y aparecen aquí estas consolas visuales que son las que hemos marcado como favoritas. En este caso yo solamente tengo indicada como favorita esta de aquí, que será la de antes. He pulsado sobre el nombre sin querer, así que vamos a tener que volver a crearla. Workshop, all. Aquí teníamos este fondo.
920 por 1080. Lo marcamos como favorito. Y aquí si queremos que se ajuste al hacerlo en pantalla completa, que se ajuste al tamaño de nuestro monitor. Con todos estos parámetros ya establecidos, si pulsamos aquí en Save, pues ya habríamos creado la consola visual. Ahora es momento de añadir elementos sobre la consola. Para añadir nuevos elementos y ver nuestra consola, lo haremos aquí en el icono de View. Vale, aquí, como no hemos añadido ningún elemento, pues lo único que vemos es nuestra imagen de fondo, que la veremos bastante grande porque luego, al hacerla en el modo de full screen, pues se adapta al tamaño que le hemos puesto a la consola, que es más grande de lo que me permite mi monitor para que parezca aquí entera. Para añadir nuevos elementos hay que entrar en el modo edición de la consola visual y para entrar en el modo edición se haría mediante este token. Habilitamos el token y aquí aparece la lista de elementos que podemos añadir a nuestra consola visual. Vamos a irlos viendo un poco uno a uno qué son y qué podemos hacer con ellos. Primero veremos este de Static Image y veremos que al pulsar sobre el elemento pues nos aparece aquí un cuadro para añadirlo a la consola. Varios de los elementos tienen estas tres pestañas. Todos van a tener esta que son la configuración específica para el elemento y después varios tienen, si aplica y si tiene sentido que lo tenga, esta pestaña que son la configuración general y esta pestaña que es la configuración del label al elemento. En este caso, este elemento tiene las tres pestañas, así que vamos a ver cómo añadir este icono y para lo que serviría. Un static graph, pues básicamente lo que haría sería seleccionaríamos un módulo o un agente entero y mediante estos iconos, pues si hemos seleccionado un módulo, por ejemplo, un módulo sobre este agente, si seleccionáramos este de correos en cola que está en estado crítico, pues aparecería este icono que es el correspondiente al estado crítico del elemento que lo hayamos linkado. Si en estado de OK el módulo, pues veríamos este elemento. Si está en one in este y si está en un known o en no iniciado, veríamos este. En este caso, yo voy a añadir este elemento, ¿vale? Esta imagen, que sería similar a esta, ¿vale? Sería la misma. Y vamos a hacer referencia, pues, en este agente, que es donde tengo mis módulos, al uno de nuestros módulos que hagan referencia al estado, pues, de servicio Docker, por ejemplo. Ahí seleccionamos el agente y el módulo dentro del agente y aquí tenemos más opciones. Primero, si queremos que al lado del icono pues, se muestre el último valor, ¿vale? El dato que tendría el módulo, aparte de la imagen. Y aquí sí que le queremos linkar a otra consola visual. ¿Qué quiere decir linkar a otra consola visual? Pues lo que hemos visto en la consola visual que hemos hecho antes del mapa del mundo, que hemos ido pulsando sobre los iconos y van siendo linkadas entre las distintas consolas visuales de nuestro entorno. En el apartado de General Settings, pues todos los elementos que tengan este apartado tienen siempre estas opciones, ¿vale? Sería hacer el tamaño del icono, establecerlo aquí directamente, aunque también lo podemos editar con el ratón. Establecer la posición dentro de la consola de nuestro icono, aunque igual también lo podemos mover con el ratón. Si queremos habilitar el link para que al pulsar sobre el icono nos lleve bien a la consola visual que está linkada aquí si hemos seleccionado alguna, o bien si no hemos seleccionado nada, que nos lleve a la vista de monitores del módulo sobre el que está linkado. Podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Aquí si queremos que lo muestre siempre encima, en el caso de que tengamos distintos iconos apilados y uno se queden encima de otros, pues si queremos que sea uno en concreto que esté encima de todos, pues marcaremos esta opción. Este icono de parent, aquí no me va a dejar seleccionar nada porque yo no tengo más elementos añadidos a esta consola, pero básicamente lo que le diríamos sería que a este elemento le estableceríamos como padre otro de los elementos de la consola y se unirían mediante líneas. Aquí esta opción de restringir el acceso a un grupo quiere decir que para este elemento concreto solamente lo van a poder visualizar los usuarios que tengan acceso al grupo o que tengan permisos sobre el grupo que hayamos seleccionado aquí.
Aparte de el grupo propio de la consola visual, que sería para ver la consola visual entera o no, pues podremos darle permisos a todos los elementos uno a uno. Y la aspiración de la caché lo que quiere decir es que si dejamos la consola en modo pantalla completa o simplemente aquí en el modo de visión sin entrar en edición, cada cuánto tiempo se van a actualizar los distintos iconos. ¿Vale? Es un minuto por defecto. Y estas serían las opciones de la etiqueta que le podemos añadir a para que aparezca al lado de nuestra imagen en este caso. Aquí le estamos haciendo referencia al servicio de Docker, con lo cual podemos añadir un label que se llame servicio de Docker. Podemos poner en negrita, hacerlo un poco más grande y hacerla en color blanco, que nos va a hacer falta. Y aquí le podemos indicar la posición respecto a en la que va a estar el label respecto a la imagen. La vamos a poner encima y ya nos ha añadido nuestro static graph que hace referencia al módulo de servicio de Docker que ya estamos monitorizando. Aquí vemos que lo podemos mover con el ratón y colocar donde queramos y también vemos que aparecen aquí estas dos opciones para poder copiar el elemento igual que el anterior o para poder eliminarlo con el icono de el cubo de la basura. Otro tipo de elemento que podemos añadir es este ítem de percentil, que básicamente lo que va a hacer va a ser hacernos una barra del progreso para elementos eh, pues de tipo percentil. Por ejemplo, uno que tengamos aquí en nuestro agente que podría ser útil, pues la memoria usada, ¿vale? Podemos hacer seleccionar aquí la memoria usada, 759, memory used, ¿vale? Aquí tenemos el tipo o la forma que va a tener el elemento que vamos a querer añadir y aquí hay que añadirle un valor mínimo, un valor máximo, esto va a depender de los valores que puedan tener el módulo para que haga el porcentaje respecto a estos valores. Si queremos que nos muestre el valor en percentil o simplemente el valor y el color, que ahora vamos a ver qué es lo que editaría este color. Vale, vamos a añadirlo así. Y aquí estamos viendo que nos ha añadido pues la típica barra de progresión que se llena de 0 a 100 y como está en 88 pues está prácticamente llena. Aquí podemos poner modo, por ejemplo, percentil y podemos cambiarle el color que en vez de ser en negro que no se ve mucho, pues que sea verde. Le damos a OK y aquí hemos visto que nos ha cambiado el elemento. También podemos hacer pues este, por ejemplo, que será aquí como un gráfico de tipo tarta, ¿no? Más tipos de elementos que podemos añadir. Un gráfico de módulo que sería el mismo que si añadiéramos este gráfico que aparece aquí, ¿vale? De hecho, vamos a verlo porque vamos a añadirlo sobre también ese módulo. Lo primero que seleccionamos es el módulo que queremos añadir. CPU load, creo que hemos dicho. No, memory used. Memory used. Aquí le podemos indicar la periodicidad sobre la que queremos añadir el gráfico. Si queremos añadirlo de última hora, podemos añadirlo de la última semana, el último día, etcétera, etcétera. Si le queremos añadir tipo de área, de tipo línea. Si queremos cambiar el color de fondo que va a tener el elemento. O también si queremos añadir, en vez de un gráfico sobre módulo, un gráfico custom de estos que tenemos que tener creado aquí previamente en Custom Graphs. ¿Vale? Vamos a añadir así. Y bueno, de aquí podemos pues dejarlo con el color transparente si nos parece más bonito. El tercer tipo de elemento disponible sería este elemento que es el gráfico de barras, que es similar al anterior, pero va a crear siempre un gráfico de barras dependiendo del elemento al que estamos haciendo referencia. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer sobre este módulo. Igual tenemos que indicar aquí la periodicidad. Y bueno, este módulo tiene un gráfico bastante continuo, porque lo hemos añadido solamente sobre la última hora, pero aquí, por ejemplo, sí que vemos que ha ido cambiando con el tiempo.
El color que tiene aquí este número, ¿vale? Es el último dato que tiene ese módulo, pero además el color va cambiando con respecto al estado en el que esté nuestro módulo. Aquí está en rojo porque nuestro módulo está en estado crítico. Si estuviera en estado normal, eh, aparecería en verde. Otro tipo de elemento, aquí voy a hablar de estos dos, que es el gráfico de tarta y el gráfico de barras, ¿vale? Que los dos funcionan de una forma bastante similar, ¿vale? Aquí vemos que si intentamos añadir uno de estos módulos, solamente me aparece aquí este módulo, ¿vale? En este agente para seleccionarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque para poder utilizar estos elementos tienen que tener un formato muy concreto los módulos que queramos añadir. Primero tienen que ser módulos de tipo string, ¿vale? En este caso es de tipo string y después los datos que tienen que tener o la forma en la que tienen que estar los datos en el string para poder crear nuestro gráfico debe ser así. Debe ser el label al que hace referencia un dato, una coma y el dato en sí, que tiene que ser un número. ¿Vale? Aquí pues estamos viendo que teníamos todos estos labels con estos distintos datos. Con un módulo formateado así, que sea de tipo string, de hecho, esto lo que hace es filtrar por los módulos string que estén en este agente, pues vamos a ver nuestro gráfico creado así. ¿Vale? Que es simplemente, pues dependiendo de los datos que tengamos aquí, pues nos crea un gráfico de barras haciendo referencia a esos datos. Esta funciona exactamente igual, pero en vez de hacer el gráfico de barras, pues lo haría así, ¿vale? Sería este exactamente el que crearía. Yo ya lo tengo aquí en la otra consola visual. Otro tipo de elementos sería un histograma de eventos de un módulo concreto. Buscamos el módulo y, bueno, simplemente pues nos hace un histograma de los últimos eventos de ese módulo, que ha tenido ese módulo. Vale, vamos a ponerlo aquí. Aquí, pues el histograma es del último día y pues aparecería aquí el color rojo cuando ha estado en color crítico y en color verde cuando ha estado en estado normal el dato de ese módulo. El siguiente elemento que podemos añadir es un valor simple. Esto simplemente pues es el último valor que tenga el... No tiene por qué ser el último, pero si no, si lo configuramos por defecto es el último valor que tenga el módulo que nosotros le digamos. Aquí, por ejemplo, pues yo le he añadido este disco usado de root. Vamos para hacerlo igual. Módulo. Vale. Y si lo dejamos así tal cual está, lo que nos va a hacer va a ser añadirlo simplemente un elemento que va a tener el último dato que tenga este módulo. Pero aquí también podemos procesarlo, ¿vale? Podemos hacer una media de los datos que haya tenido ese módulo en la periodicidad que nosotros le digamos aquí, o un valor máximo o el valor mínimo que haya tenido ese módulo en el tiempo que le hayamos dicho aquí. ¿Vale? En este caso, pues yo no quiero que me muestre el último valor y nos aparecerá en pequeño y negro por defecto, ¿vale? Porque son las opciones del label que podemos indicar aquí. Aquí ya estamos viendo que está utilizando esta macro que se llama value, que operando sobre esta macro, pues es como nos va a permitir editar el label de forma concreta. En este caso, pues le podemos decir aquí disco root, ¿vale? Y aquí las ponemos en negrita, los ponemos en color blanco y de un tamaño más grande. ¿Vale? Nos aparece aquí en la esquina superior izquierda, ¿vale? Y lo podemos mover donde queramos. ¿Vale? En este caso, si lo hiciéramos más grande el elemento, no cambiaría el tamaño, ¿vale? A no ser que nosotros lo cambiamos en la sección de aquí de Label Settings. Siguiente elemento, tenemos el label, que esto es simplemente para indicar pues, la etiqueta que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, correos en cola, que lo editamos igual que antes, en negrita, blanco y grande.
Aquí, como nos aparecen dos líneas, pues si queremos que nos aparezca solamente en una, tendremos que ensanchar el fondo del tamaño del elemento, ¿vale? Y bueno, esto es simplemente para poner mensajes, los mensajes que queramos, ¿vale? Y son textos que nosotros podemos escribir ahí lo que queramos y para mostrarlo en la consola. Iconos que son simplemente, son muy parecidos a los static images, pero estos no hacen referencia a ningún tipo de módulo. Así que es simplemente un icono que lo podemos añadir a la consola, ¿vale? Pues simplemente para poner el icono para hacerla bonita, o normalmente se utilizan para linkarlo a otra consola visual, ¿vale? Para tener ahí pues varios links y que no sea pues un texto simple, sino que sea alguna imagen para poder pulsar sobre ella y que nos lleve a otra consola visual, pero que esta imagen no haga referencia a ningún módulo. Aquí tenemos un ítem que es simplemente añadir un reloj con la zona horaria que nosotros le digamos. El reloj puede ser analógico o digital. Y bueno, aquí podemos seleccionar que nos diga solamente la hora o la hora y la fecha. Vale, aquí vamos a añadirlo analógico. Si lo queremos hacer más grande, este sí que es así. Arrastrando desde la esquina inferior derecha. Y podemos añadir el reloj donde lo necesitemos. Este es un icono que es exactamente igual que este, que la Static Image, pero hace referencia simplemente al estado de un grupo concreto. ¿Vale? Le podemos añadir las mismas imágenes que aquí, que a Static Image, pero hace referencia en vez de al estado de un módulo o de agente, al estado de un grupo. ¿Cuál es el estado de un grupo? Recordemos. Pues va a ser el estado de la mayor criticidad de la gente que haya dentro de ese grupo. Y el estado de un agente va a ser igual al mayor estado o al estado más crítico de cualquiera de los módulos que tenga dentro. Entonces, por ejemplo, en este agente pertenece al grupo servers, pues si sabemos que este agente tiene un módulo en estado crítico, el estado del agente va a ser crítico y como el grupo servers tiene un agente en estado crítico, pues el estado del grupo servers va a ser crítico, ¿vale? Así que bueno, no lo añado porque es exactamente igual que este. El siguiente es un ítem de una caja, que este simplemente pues podemos añadir aquí distintos colores para el borde de nuestra caja, el grosor del borde y aquí este color para rellenar. Pulsamos en OK y aquí nos ha quedado nuestra caja que podemos luego editar arrastrando desde la esquina superior derecha, ¿vale? Esto es útil si queremos pues, ponerle un color de fondo a un elemento o bien si queremos crear tablas de forma manual, ¿vale? Así iríamos creando una tabla, añadiendo cajas aquí con distintos labels y pues el resultado en la sección de resultados de la tabla, en la columna de resultados, pues pueden ser tipo values, por ejemplo. ¿Vale? Aquí lo eliminamos. Aquí tenemos otro elemento de tipo línea, que es similar a la caja, pero simplemente una línea. ¿Vale? Aquí podemos cambiar también el color de la línea para que se vea un poco mejor. Y el grosor, vamos a ponerle 5. ¿Vale? Simplemente pues es ir añadiendo líneas. En el caso de antes, por ejemplo, que quisiéramos crear una tabla, pues puede ser una combinación de cajas y líneas de este estilo, por ejemplo. Vale, vamos a eliminar el elemento. Este elemento que es una nube, ¿vale? Es especialmente útil para representar mapas de calor. ¿Qué quiere decir o cómo se utiliza este elemento en sí? Bueno, pues vamos a ver un módulo que haya cambiado de estado en nuestra agente. Pues por ejemplo el espacio en disco de bar mail. Vale, vamos a seleccionar nuestro módulo. Mail, aquí. Y bueno, lo que le vamos a decir es qué color por defecto va a tener nuestra nube. En este caso, pues lo vamos a poner un color verde. Y aquí le estamos diciendo que cuando el valor de este módulo, que tiene que ser obviamente un numérico,
vaya de X a X, pues que va a cambiar a este color que seleccionemos aquí. Por ejemplo, este de espacio en disco bar mail, pues nosotros hemos puesto umbrales de 0,75 y de 85 a crítico. Pues por ejemplo, cuando vaya de 75 a 85, que se muestre en amarillo. ¿Vale? Le pulsamos aquí sobre el más para aplicar. Y cuando se muestre del 85 al 100, que nos lo muestre el color en rojo. ¿Vale? Tenemos que pulsar también sobre el más para aplicar. Y añadiendo OK, pues dependiendo del valor que tenga el módulo, el color de fondo que va a tener esta nube pues va a ser de un color u otro. ¿Vale? Esto también lo podemos cambiar de tamaño e ir añadiendo lo que necesitemos. Esto ya digo que es muy útil para añadiendo mapas de calor si estamos monitorizando temperaturas pues en el mismo sitio, por ejemplo. Este Network Link lo voy a dejar para el final. Vamos a ver este ítem de odómetro que yo en este caso lo he añadido sobre un porcentaje de un disco, ¿vale? Que es bastante sencillo. Vamos a seleccionar el módulo sobre el que queremos crear el odómetro. ¿Vale? Aquí le podemos poner un título al odómetro. Vamos a poner el título para que veamos dónde lo añade. Y básicamente lo que nos hace es crear este elemento, ¿vale? Que es un odómetro que nos pone en los módulos de tipo porcentaje, pues nos pone del 0 al 100 qué valor y dónde estaría el valor de nuestro módulo de 0 a 100. Es similar a este, pero no es exactamente igual. Luego esta línea cambiaría si, por ejemplo, pues fuera un módulo que estuviera en estado warning, por ejemplo, el estado de disco bar mail. Vamos a ponerle mail. Y fijaos cómo va a cambiar ahora el color de la línea a amarillo porque está en estado warning, ¿vale? Si pusiéramos un módulo que está en estado de crítico, pues llegaría la línea hasta aquí y esta línea sería roja, ¿vale? Es muy similar a este, pero más chulo. Vale, y el último tipo de elemento que podemos añadir es este de los servicios, del estado de los servicios, que básicamente pues es como el static grab, pero haría referencia a uno de los servicios que podemos crear aquí en esta sección de Topology Maps Services. ¿Vale? Si nuestro servicio está en estado OK, pues nos aparecerá este icono, si está en estado crítico nos aparecerá este y así sucesivamente. Yo como tengo aquí, no tengo aquí ningún servicio creado en esta máquina, pues no me deja seleccionar ninguno. Y bueno, vamos a ver este último elemento que tenemos aquí de los enlaces de red, que es un poco a lo mejor el más complejo de explicar. Vamos a hacerlo sobre esta misma consola y lo primero que tenemos que hacer es añadir, bueno, primero tenemos que estar monitorizando, yo venme a un agente de tipo de red, este que se llama Network Agent, que yo estoy monitorizando aquí de estado de diferentes interfaces. Primero tenemos que estar monitorizando las interfaces de un dispositivo de red, ¿vale? Entonces, una vez estén siendo monitorizadas, tenemos que tener en cuenta que es bastante importante que la del estado operativo termine por IFO per status, ¿vale? Lo tenga así en su nombre al final. Si hemos añadido esta monitorización mediante el Wizard SNMP Interface, pues no vamos a tener ningún problema porque ya te pone ese formato en el nombre de manera automática. Entonces aquí yo estoy monitorizando, por ejemplo, el estado operativo del puerto 1 y el tráfico de entrada y el tráfico de salida también para ese puerto, tanto del 1 como del 5, como del 7, como de la WAN 2. Vale, una vez tengamos esa monitorización, lo que vamos a hacer va a ser añadir ítems de tipo static grab, lo que hemos visto al principio, que van a hacer referencia al estado operativo de diferentes interfaces. Con lo cual, nos vamos a este no, era Network Agent. Y pues el estado operativo, importante que sea ese, del puerto 1, ¿vale? Y vamos a añadir otro o a copiar este. Ya sabemos cómo se puede hacer también copiando. Y el estado operativo del puerto 7, por ejemplo.
¿vale? Tenemos ya dos ítems de tipo static grab que hacen referencia al estado operativo de dos puertos diferentes y ahora queremos añadir un enlace de red, un ítem de tipo enlace de red que ahora vamos a ver lo que hace. Vamos a hacerlo de este color mismo y llevamos una punta hasta un elemento y otra punta hasta otro elemento. ¿Vale? Y si son de tipo que estén monitorizando el estado operativo de la interfaz, nos aparece aquí la información automáticamente de el tráfico de entrada y de salida de los diferentes puertos. ¿Vale? En este caso, eh, si queremos que el puerto 1 en tráfico de entrada, pues en vez de indicándolo en bytes, pues que nos lo indique en otra unidad, habría que cambiarlo en el propio módulo. Aquí, por ejemplo, pues el tráfico de entrada, que sería este, que lo está indicando en bytes, pues queremos que nos lo indique en kilobytes, pues le ponemos un procesado de bytes to kilobytes, le ponemos aquí una K, hacemos un update y ahora estamos viendo que si forzamos de nuevo el chequeo para que actualice el procesado, 0,8 kilobytes, ¿vale? Y si actualizamos ahora nuestra consola visual, pues vemos que es 0, el mismo dato, ¿vale? Aquí lo que pasa es que antes lo ha redondeado y aquí aparece entero. Por último, sí, en este modo visión, que no en el de edición, este es el modo edición, este es el de visión. Si en el modo visión pulsamos sobre la interfaz de red, aquí, nos aparece toda la información con distintos gráficos del estado de nuestra interfaz de una manera bastante visual. También mencionar que aquí tenemos una opción para forzar todos los chequeos remotos de nuestra consola visual, ¿vale? Este por ejemplo, que es estamos monitorizando el estado operativo de una interfaz, ¿vale? Pues eso es un chequeo remoto. Lo sabemos porque si nos vamos al módulo, todos los chequeos remotos tendrán tipo red, pero aparte aquí nos permite también forzarlos en el propio agente. Pues esto lo que hace es simplemente, pues, como si pulsáramos en el botón de force del agente, pero en todos los elementos que están añadidos a la consola visual. Y por último, indicar dos cosas con respecto a las consolas visuales. Aquí podemos ponerla en pantalla completa, que se ajustará a la resolución en la que hemos cambiado esta consola visual. El tiempo de refresco que lo hemos dicho ahí, que luego también recordemos que cada ítem tiene su caché de refresco. Y otra opción útil sería crear un link público a esta consola visual, ¿vale? Entonces le damos ahí a ese icono de Show Public, ¿vale? Y nos genera esta URL. Si esta URL se la mandamos a alguien que tenga acceso a la consola web, o sea, que llegue a ella, pero que no tenga ningún usuario creado en la consola, pues podrá visualizar esta consola sin necesidad de hacer login con ningún usuario. ¿Vale? Y respecto a las consolas visuales, esto sería todo. Ahora vamos a pasar a explicar los dashboards. Vista la funcionalidad de las consolas visuales, vamos a pasar a hablar de la segunda funcionalidad que tenemos para el workshop de hoy. Serían los dashboards. Un dashboard básicamente permite al usuario crear su propia página de monitorización en la que puede añadir diferentes elementos. Estos elementos pueden ser un gráfico personalizado, un gráfico de módulo, histogramas sobre el módulo que queramos, la lista de los últimos eventos que podemos filtrar cuando queramos, cuando añadamos este widget, una vista de árbol, incluso una consola visual, más vistas de árbol que podemos personalizar como queramos o mapas de servicio. Aquí tenemos otro ejemplo de dashboard y como vemos, pues hay algunos elementos que son interactuables directamente aquí en el propio dashboard. Por ejemplo, este sería un informe personalizado en el que podemos bajar para ver el informe entero o ver lo que necesitemos. Esta consola visual, por ejemplo, también nos permitiría, si tenemos los links en los static graph activos, pulsar sobre uno y que nos mande directamente al estado del monitor, al detalle del monitor, igual que si pulsáramos sobre el elemento en la consola visual. Para crear un nuevo dashboard, nos iremos a la sección de reporting dashboard y pulsaremos sobre el botón New Dashboard. Aquí en esta pequeña ventana introductoria tenemos que introducir el nombre de nuestro
dashboard tenemos la opción de setearlo como privado o no, en la que básicamente si lo seteamos como privado, lo que quiere decir es que tendrá acceso para visualizar este dashboard el administrador del sistema y el usuario que cree el dashboard. Si no seteamos la opción, podemos filtrar el acceso al dashboard por grupo como con cualquier otro elemento visual de Pandora. Y por último, también tenemos la opción de marcarlo como favorito, que es exactamente igual que lo que hemos comentado antes en las consolas visuales para que aparezca aquí en este desplegable. Una vez hemos creado nuestro dashboard, vemos que tenemos, podemos añadir nuevos widgets. Vamos a ver si podemos quitar esto. Workshop, ahí. Podemos añadir nuevos widgets que serán los elementos donde añadamos el elemento en sí que queramos añadir a nuestro dashboard. Para poder añadir elementos nuevos, lo primero que tenemos que hacer, como en el caso de las consolas visuales, es entrar en el modo edición del dashboard. Se haría pulsando mediante este token de aquí, en la parte superior derecha, y aparecerán un cuadro de líneas discontinuas indicándonos que estamos en el modo edición. Aquí lo primero que nos aparece es el primer widget que ya está añadido con la primera celda, y para añadirlo simplemente tenemos que pulsar aquí sobre el botón de Add Widget. Aquí nos aparecerán la lista de todos los widgets que podamos añadir a un dashboard. Tenemos todos estos y nosotros vamos a añadir primero, pues, por ejemplo, una vista de árbol. Podemos buscar también por el nombre del widget si nos lo sabemos y lo añadimos. En este caso, una vez añadido este tipo de widget, no es necesaria ninguna configuración adicional en el propio widget, pero sí que podemos, pulsando aquí en el icono de Configure Widget, em, en este caso, va a depender de esta configuración, va a depender del widget en sí. Unos tendrán unas configuraciones u otras, dependiendo del estilo del widget. Pero en este caso, pues nos permite, ya que hemos añadido una vista de árbol, pues añadir o filtrar por los grupos que queremos mostrar en esta vista. Por ejemplo, si queremos mostrar solamente a gente sobre el grupo de network, tenemos la opción de abrir directamente los grupos para no tener que estar desplegando los grupos uno a uno en los agentes. Podemos filtrar para que solamente nos muestre eh, agentes de un estado concreto, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, pues yo he filtrado por agentes que pertenezcan al grupo network y que no me aparezca todo desplegado. Como he comentado antes, pues hay algunos widgets que son interactivos y aquí podemos interactuar con este widget exactamente igual que si viéramos la vista de árbol normal aquí en la sección de monitoring. Para añadir nuevos elementos a este dashboard, lo primero que tenemos que añadir es una celda a la que posteriormente le vamos a añadir un widget. Para añadir nuevas celdas se hará a través de este botón de añadir celda. Vamos a añadir otro widget que va a ser pues un ejemplo de un gráfico de un módulo. También puede ser, se puede añadir un gráfico personalizado, ¿vale? Y en este caso, al añadir el widget de gráfico del módulo, nos aparece este mensaje, como aparece pues en la mayoría de los widgets, que nos dice que hay que configurarlo antes de poder usarlo, ¿vale? Para poder configurarlo, pulsamos aquí y es simplemente indicar sobre qué módulo queremos mostrar nuestro dashboard, ¿vale? Por ejemplo, el módulo de memoria usada de este agente. Aquí podemos configurar el intervalo de gráfico, etcétera, etcétera. Al pulsar y haber configurado el widget, pues lo podemos ver aquí directamente en nuestro gráfico de módulo. Si queremos añadir más elementos, pues pulsamos de nuevo en añadir nueva celda y añadimos un nuevo widget a esta celda. Hay una vista que es bastante útil, que es la vista de agentes módulos, en la que podemos seleccionar pues, distintos módulos en diferentes agentes y que nos muestre el estado directamente de todos ellos. Podemos mostrar el último dato o directamente el estado con un color. Seleccionamos ahí los agentes, quiero seleccionar este y este, y vamos a seleccionar, pues por ejemplo, este módulo de un agente, este que es de otro, este que es de otro y este. Y con eso sería suficiente, con este también. Pulsamos en OK
Y aquí tenemos directamente desde un simple vistazo, podemos ver los estados de los módulos de los agentes que queremos. Podemos seguir añadiendo nuevas celdas en las que vamos a añadir algún widget más. Vamos a añadir, por ejemplo, la consola visual que hemos creado antes. Aquí ahora hay que pulsar, nos vuelve a aparecer el mensaje de que tenemos que configurar el widget antes de usarlo, porque simplemente tenemos que decirle la consola visual que queremos añadir a este dashboard. ¿Vale? En este caso, como vemos que el tamaño de la celda se nos queda bastante pequeño para mostrar toda la consola, pues podemos expandir la celda mediante la esquina inferior derecha. También podemos ir moviendo los cuadros de los widgets según vayamos queriendo, ¿vale? En este caso, pues si queremos poner este aquí y este aquí, pues podemos hacerlo sin ningún problema, mientras estemos ahí en ese modo de edición. Podemos seguir añadiendo celdas. En este caso vamos a añadir pues un informe personalizado de que ya teníamos creado anteriormente. Hay que volver a configurar el widget para decirle simplemente el informe que queremos añadir a este widget. ¿Vale? Aquí, como vemos, pues podemos también interactuar con el widget para subir y bajar el informe para verlo completamente. Y vamos a añadir una nueva celda más en la que vamos a añadir una vista a un link de Pandora. No se llama link URL. Aquí, URL content. Tenemos que configurar y decir en la URL que queremos mostrar. Que en este caso yo lo tengo aquí. Y sería la URL pública de un mapa GIS que yo ya tenía creado anteriormente. Aquí vemos directamente el mapa GIS que podemos haber tenido creado anteriormente y por supuesto también es interactuable eh, directamente con el control del ratón. Una vez hemos creado ya nuestro dashboard, podemos salir del modo edición para que se quede aquí fijo. ¿Y qué más podemos hacer ahora con el dashboard? Bueno, tenemos la opción de ponerlo en pantalla completa, igual que en una consola visual. Tenemos la opción de mostrar un link público, exactamente igual que en la consola visual, para que después podamos pasar este link a alguien que no tenga un usuario creado en Pandora FMS y pueda acceder directamente a esta ventana. O podemos, en este caso, activar el modo de diapositivas, en el que seleccionamos, estos son los dashboards que yo tengo creados en mi sistema, y simplemente podemos configurar aquí cada cuánto tiempo van a cambiar entre los dashboards, ¿vale? Y cuando pase este tiempo, pues cambiarán entre un dashboard y otro, ¿vale? Esto es muy útil para los típicos casos en los que tenemos una pantalla, un televisor en una serie de oficinas y, bueno, queremos ver la monitorización de un vistazo en esa pantalla. Un último detalle de lo que podemos hacer con Dashboard, que es también bastante útil, sería establecerlos como pantalla de inicio de un usuario concreto. La pantalla de inicio es esta, es la que se vería nada más que el usuario haga login en la consola de Pandora. Para configurar como pantalla de inicio, pues nos iríamos a la sección de configuración de usuarios, iríamos al usuario sobre el que queremos establecer esta pantalla de inicio y aquí en Home Screen tenemos que seleccionar la última opción que sería Dashboard, ¿vale? Y aquí simplemente habrá que seleccionar qué dashboard queremos añadir en esta pantalla de inicio. Pulsamos en el botón Update del usuario y cuando accedamos a la pantalla inicial ya tiene aquí este usuario concreto el dashboard que se ha creado anteriormente y podría tener toda la monitorización necesaria directamente en una sola vista, sin tener que ir navegando entre los diferentes menús. Y esto sería todo con respecto a los dashboards y las consolas visuales. Espero que os haya gustado mucho el workshop y bueno, no olvidéis que podéis suscribiros al canal de Pandora FMS en YouTube para recibir nuevas novedades de nuevos vídeos en las que explicamos pues nuevas funcionalidades, hacemos tutoriales, futuros workshops, etcétera, etcétera. Esperamos veros nuevamente por aquí en más vídeos del canal y pasad buen día. Hasta luego.